Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por venir y acompañarnos en esta tarde a nuestra noche de estudio bíblico. Es un privilegio que nos acompañe usted, su familia, sus conocidos. Gracias a todos los que nos están también acompañando en línea. Bueno, vamos a hacer una oración y pedir que el Señor tome el control en esta noche. Señor, gracias por el tiempo que nos das. Pedimos que este tiempo sea de bendición. Señor, hemos buscado, Señor, darte lo mejor, Señor, de nuestro tiempo. Que esto sea de provecho, que podamos entrar en un conocimiento más profundo de tu palabra, de la operación del Espíritu Santo de nuestras vidas y de los dones que has repartido a tu iglesia. Queremos ser usados, queremos estar al día y al tiempo, Señor, apropiados, Señor, para ser, Señor, útiles en el reino del Señor. Que esos dones se activen en nuestras vidas. Te pido en el nombre de Jesús, en Jesus' name. Amén y amén. Hermanos, voy a invitarlos si me acompañan al libro de 1 Corintios, el capítulo 2, el versículo 1 al 5. Vamos a estar leyendo 1 Corintios el capítulo 2, el 1 al 5. Dice así: Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu Santo y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Quiero simplemente continuar el tema que comenzamos hace 2 semanas, los dones del Espíritu Santo, parte 2. Amén. Sabemos que el apóstol Pablo tuvo gran éxito estableciendo iglesias a través de Asia y alcanzando el mundo gentil en aquel entonces. La carta de los Corintios es testigo a esto, de que se pudo levantar una iglesia creciente, una iglesia fuerte, firme y establecida ahí en esas regiones donde Pablo alcanzó de alcanzar. Pero aunque pudiéramos asumir que el éxito de Pablo se debía a su estudio, su experiencia o su antepasado religioso, siendo que él era fariseo, ciudadano romano y aún estudiante de Gamaliel, Pablo testificó a lo contrario. Él dio a entender que él no era ese superhombre, él no era ese hombre sabio, él no era ese hombre fuerte, sino que él era un hombre débil, un hombre con mucho temor y temblor, un hombre que no tenía excelencia de palabras ni de sabiduría, un hombre que no se propuso saber cosa alguna entre ellos, un hombre que tuvo éxito. ¿Por qué? Porque, hermanos, supo buscar la demostración del Espíritu Santo y de poder. Este fue el secreto de su impacto en las iglesias y entre aquellos a quien él llegaba a ministrar, como los corintios. Cuando de primero llegó con ellos, él no se dejó guiar por otra cosa. Él se dejó guiar por el Espíritu Santo y la demostración del Espíritu y de poder. De modo que dice en el versículo 5 que esto era para que la fe de ellos no estuviese fundada en la sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Hermanos, mi deseo y propósito es que a través de esta clase, de esta enseñanza, usted pueda reconocer no tan solamente cuáles son los dones del Espíritu Santo, pero que usted pueda reconocer cómo es que operan en la iglesia y sobre todo cómo es que Dios quiere que operen en usted. Amén. Que usted se sienta motivado de buscar cómo ser usado en los dones, para que cuando usted le toque testificar, cuando usted le toque predicar, usted lo pueda hacer con el poder y la demostración del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, un breve repaso de la semana pasada. Leímos en 1 Corintios 12 del 1 al 7 acerca de la enseñanza de cómo empezar a operar en los dones, guías, puntos importantes. Y no entramos ni en explicar los dones, lo cual vamos a hacer esta tarde. Pero aprendimos, hermanos, que en primer lugar no hay que ignorar o minimizar la importancia de los dones. Tienen un lugar, hermanos, especial e importante en el reino de Dios. No son un trofeo, no es un certificado, no es algo que usted, hermanos, usa para sentirse orgulloso de un nivel que usted tiene en el Señor. No, es una herramienta en el reino espiritual para que Dios te use para alcanzar almas, para impactar el reino, para echar fuera demonios, para obrar como Dios
quiere que obremos. Amén. Dos principios importantes acerca de la administración del Espíritu aprendimos también. Uno es de que el que habla o el que ministra por el Espíritu de Dios tiene que dar gloria a Dios. Amén. El don no está para traer gloria al hombre, el don está para traer gloria a Dios. Y el que no lo está haciendo, Dios tratará con él. O simplemente no es un don de Dios. Es un espíritu que está operando y queriendo pasarse por un don de Dios. Y eso no viene de Dios. Amén. Lo segundo que aprendimos es que el Espíritu de Dios o el don que habla a través del Espíritu de Dios está sujeto a Dios. Cualquier don del Espíritu Santo va a fluir en el Espíritu Santo. No va a ir en contra de la palabra, no va a buscar su propio pensamiento, va a estar sujeto a Dios y ahí es donde va a tener éxito. Amén. También, hermanos, aprendimos que hay unidad del Espíritu. Hay diversos dones, hay diversos ministerios, hay diversas operaciones, pero Dios es el que trabaja y obra en ellos a través de un mismo Espíritu que reparte como Él le place. Y esa repartición, esa manifestación es para provecho de la iglesia y para, hermanos, los que llegan a conocer del Señor. Así que entrando a la clase de este día, vamos, hermanos, a entrar a los dones del Espíritu. Y vamos a ir a 1 Corintios, el capítulo 12, y continuar de donde leímos, nos quedamos la vez pasada en el versículo 8. Amén. Dice así: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. 9 dones distintos y 9 dones, hermanos, que se pueden repartir en 3 categorías. Dones de revelación, es decir, cómo podemos pensar como Dios. Dones de poder, en el cual podemos saber cómo actuar como Dios, y dones de inspiración, en la cual podemos saber cómo hablar como Dios. Ahora, antes, hermanos, de continuar, déjenme nomás mencionar esto. Esta enseñanza, hemos estado aprovechando esta serie de enseñanzas de utilizar como fundamento el estudio bíblico en busca de la verdad. Es un excelente, hermanos, material y deseamos, hermanos, usarlo para bendición. Pero hemos añadido aún, hermanos, a esto vivencias, hermanos, personales, la misma palabra de Dios que nos revela y también seminarios que hemos tomado en la iglesia local acerca, hermanos, de los dones. El evangelista Freddie Clark es uno de los tremendos varones de Dios que Dios usa en esta área. Y esas son cosas, hermanos, que si usted no las ha vivido, si usted no las ha mirado, hermano, Dios quiere que usted lo conozca en lo personal. Y queremos poner un fundamento aquí y edificar sobre ello, que su vida tenga fruto, que su vida tenga, hermanos, estos dones en operación. Amén. Así que hablemos de los dones de revelación, comenzando con palabra de sabiduría. Amén. Palabra de sabiduría es la habilidad de saber qué decir o hacer en una situación particular para conectar a alguien con su milagro, sea físico o espiritual. Amén. La sabiduría de Dios, hermanos, no encaja en la mente humana. Esto es lo primero que debemos entender. Porque, hermanos, no se puede entender cómo, hermanos, Dios quiere obrar con nuestro entendimiento humano. 1 Corintios 2:14 nos dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Amén. Necesitamos, hermanos, el Espíritu de Dios para discernir y necesitamos, hermanos, el don de sabiduría si vamos a operar en ese nivel elevado de conocimiento y sabiduría, hermanos, de cómo operar en necesidades, hermanos, sobrenaturales. Usemos un ejemplo, hermanos, que encontramos en Juan el capítulo 9, el versículo 6 al 7. Aquí hallamos que Jesucristo, al encontrarse con un hombre ciego, un hombre que le hacían falta, hermanos, en sus ojos, las pupilas, las bolitas de ojo, hermanos, había el vacío ahí en su cabeza, hermanos, de esos ojos. El Señor toma, hermanos,
escupe en la tierra, toma, hermanos, lodo, forma esas bolitas, hermanos, y las pone en lugar de los ojos de este hombre. Luego lo manda a ir al estanque de Siloé, un estanque que traducido quería decir enviado, porque lo envió a lavarse. Hermanos, este hombre, hermanos, en primer lugar, él y el resto de la congregación ahí estaban, me imagino, asombrados. Esto jamás habían visto y no se menciona en otro lugar que el Señor hizo esto de esta manera. Era una locura a la mente humana, pero Dios sabía lo que era necesario. Y no tan solamente lo que era necesario que hiciera con esa sabiduría del cielo, pero también que hubiera obediencia a ese mandato, porque mandó al ciego a ir a lavarse en el estanque. Algo que a tientas, a ciegas, aún con esas bolitas de lodo, él tenía que encontrar el estanque. Pero cuando obedeció, hermanos, fue conectado con su milagro. Eso es lo que el don de sabiduría hace. Da una dirección, un mandato en ese momento de ministración que ayuda a la persona de recibir una respuesta, de recibir un milagro, de recibir un mover, hermanos, sobrenatural de Dios en sus vidas. Amén. El segundo don que nos ayuda a pensar como Dios o don de revelación es la palabra de ciencia. Amén. Palabra de ciencia o conocimiento es la revelación de eventos pasados o presentes concerniendo el mundo natural. El mundo natural. Amén. Esto no es un conocimiento natural. Esto no es un conocimiento adquirido por libros. Esto no es algo que usted escuchó o alguien le dijo antes del servicio, que el hermano fulano le duele la rodilla izquierda. Y entonces cuando usted va y ora por el hermano, le dice, hermano, yo siento de parte de Dios que Dios quiere sanar su rodilla izquierda. Hermano, eso no es el don. Puede ser un sentir que usted siente de orar por él, pero ese no es el don de ciencia. El don de ciencia sería una revelación que nadie más pudo haberle dado sino solamente Dios. Si fuese algo visible que Dios te hizo ver, algo audible o algo que sentiste en tu espíritu, es un conocimiento que viene de parte de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, Dios manifestado en carne, operaba en este don o con esta habilidad. Juan el capítulo 2, el versículo 23 al 25 nos dice esto. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Y no tenía necesidad que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Amén. Dios conocía, hermanos, la necesidad física que había en cada hombre. Él conocía lo que estaba aún, hermanos, en los pensamientos de esos hombres, aún antes de que abrieran sus labios. Entonces, hermanos, el don de la palabra de ciencia nos permite ayudar a ministrar a alguien y aún al revelar algo que Dios está mostrando, poder aumentar su fe, poder ayudarlos a creer en el milagro que Dios está por hacer y simplemente ayudar a la persona a alinearse con la voluntad y el camino de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, el Señor no tan solamente sabía el estado físico de cada persona la cual se acercaba a Él, Él también sabía el estado espiritual. Pero ese no es el don de ciencia o palabra de ciencia. Ese es el don de discernimiento de espíritus. ¿Cuántos dicen amén? El don de discernimiento de espíritus es una revelación sobrenatural acerca del mundo espiritual. Amén. Porque existen dos mundos. Está el mundo físico, el que usted puede ver, palpear, lo que está ante sus ojos. Pero también está el mundo espiritual invisible, donde operan, hermanos, ángeles, donde, hermanos, los demonios operan, donde el poder de Dios opera. Amén. Y cuando usted tiene el discernimiento de espíritus, usted tiene la habilidad de discernir o reconocer el espíritu de Dios, el espíritu del hombre, porque el hombre tiene un espíritu, y el espíritu del diablo, el cual puede ser un rango de espíritus, como también puede revelarse en qué forma de opresión o oposición o depresión está atacando a una cierta persona. Un buen ejemplo de esto, hermanos, fue el encuentro de Jesucristo con el Gadareno en la tierra de los Gadarenos. Esto está en Marcos, el capítulo 5, el versículo 7 al 9.
en el cual cuando él llegó a la otra orilla, llegó corriendo este hombre endemoniado. Un hombre que había sido encadenado y no lo podían detener los grillos. Un hombre que había estado, que hermanos, vivía entre los sepulcros. Un hombre que, hermanos, gritaba, hermanos, se cortaba, hermanos. Un hombre que estaba desnudo. Pero llegó a los pies de Cristo, este hombre. Y los demonios que no podían, hermanos, detener a este hombre de caer a los pies de Cristo, clamaron: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. El Señor reconocía lo que había en este hombre y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Ahora, para el hombre natural, fácilmente hubiese sido, hermanos, esto un caso diferente. No sé, alguien hubiese recomendado una buena terapia, un psicólogo. Pobrecito, este hombre necesita ropa, necesita comida, ha sido traumatizado, capaz que su juventud tuvo problemas en su hogar, su familia. Necesitamos una buena consejería, vamos a darle todos estos recursos humanos. Hermano, eso no pudo haber solucionado un problema espiritual. Pero el Señor Jesús pudo reconocerlo e ir a la raíz. Y cuando Él echó fuera el demonio, los demonios, el hombre quedó liberado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, hermanos, demonios, hermanos, pueden causar, hermanos, depresión, opresión, hermanos, niveles de posesión en alguien. Pero, hermanos, también pueden causar otras clases de aflicciones. Aflicciones, hermanos, físicas. Aflicciones, hermanos, que se manifiestan como enfermedades. Porque hay enfermedades físicas y hay enfermedades espirituales. Y nuestro Señor Jesucristo también pudo reconocer cuando una enfermedad era de parte de un espíritu y echarlo fuera. De igual manera, este don nos ayuda, hermanos, cuando ministramos en la iglesia, para saber cuándo y cómo tratar con esa necesidad, si es un espíritu o si es algo natural, que, hermanos, se ora sin reprender un demonio si no hay demonio. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Ok, déjenme nomás decir esto en breve. Hermanos, la iglesia del Señor Jesucristo es una iglesia espiritual. Esto no le extrañe. Esto es algo que nosotros tenemos que acostumbrarnos a esperar que va a suceder. No que uno busca, hermanos, que salgan demonios, pero que, hermanos, sepamos cuando sucede. Esto es la forma natural que el Señor quiere que la iglesia opere. Ok. Amén. Continuemos a dones de poder, o es decir, cómo actuar como Dios. Ok. El primer don aquí que vamos a hablar es el don de la fe. Ahora, el don de la fe es la fe de Dios impartida al hombre. Ahora, no es la fe, hermanos, que todo cristiano debe de tener como un grano de mostaza, hermanos, que describe la palabra, que aún con ese granito de mostaza podemos mover montañas. Eso es poderoso, pero no, esto es otro nivel de fe. Esa es la fe de Dios que, hermano, empieza a actuar en alguien. Ahora, para ayudarle, déjeme decirle lo que no es esta fe. Esta fe no es el poder para hacer que Dios haga lo que usted quiera o usted crea que Él debe de hacer. Amén. Tampoco es un creer ciego que actúa por sí mismo. A veces pensamos y hemos llegado a pensar y tener el concepto que fe es algo que nos permite en un momento de creer en algo, cualquier cosa, y que va a suceder. Como esa montaña creo que se va a mover. ¿Sabe, hermano? Usted puede creer todo el día que esa montaña se va a mover. Pero le voy a revelar un secreto. Si Dios no está en ese propósito, si Dios no te ha inspirado y enseñado que Él quiere hacer eso, vas a estar perdiendo el tiempo. Mire, les voy a ayudar en esto. Se los voy a leer, pero Éxodo el capítulo 14, el versículo 13 al 15. Apúntelo porque nomás voy a hablar de esto. Es un excelente ejemplo, hermanos, de donde encontramos cómo es que la fe funciona. Porque fe es obedecer el Espíritu de Dios y moverse en el Espíritu. Saber cuando Dios está hablando y obedecer. Vamos, la conversación entre Moisés y Dios.
enfrente del Mar Rojo. Moisés está, hermanos, buscando, hermanos, qué es la siguiente movida. Y dice en esa conversación Dios a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Extiende la vara y el pueblo caminará en seco. Y Moisés obedeció y el mar se abrió. Ahora, esto no parece ser un ejemplo de fe. Esto parece ser una conversación y Dios le dijo, hazlo, Moisés. Y Moisés lo hizo y Dios respondió. Pero mira lo que dice Hebreos, el capítulo 11. Capítulo 11 de Hebreos, versículo 1 y luego el 29. Dice esto, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿De dónde viene certeza? ¿Cómo puedes tener certeza de algo que se espera? Podrá venir de uno y uno tener una certeza propia, pero casi siempre tienes certeza porque sabes algo. ¿Sí? Amén. Si yo sé, hermanos, que el día de mañana es el día de pago, tengo certeza que me va a llegar el cheque. Amén. Entonces yo llego al trabajo anticipándolo, pero es porque hubo un entendimiento, una certeza que vino. Estamos hablando ahora, hermanos, de cosas invisibles y la única certeza que viene no puede venir de usted ni de mí, tiene que venir de Dios. Una convicción espiritual, una certeza, hermanos. Cuando eso sucede, entonces podemos tomar el paso de fe y obedecer y Dios cumple con su palabra. Por eso dice en el versículo 29 de Hebreos 11, por la fe pasaron el mar rojo como en tierra seca e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Entonces lo que Moisés y el Señor estaban haciendo, conversando, hermanos, para el mundo, hermanos, de afuera, posiblemente no entendían que Moisés estaba teniendo esta conversación y dijeron, hey, Moisés levantó la vara y nomás se movió el Señor. Dijo Moisés, muévete, Señor. Y el Señor se movió. No, el Señor le dijo, Moisés, es tiempo. Es más, te me estás tardando. Ya te dije, muévete. Y Moisés extendió la vara y el Señor respaldó. Fe, hermanos, es, hermanos, obedecer el Espíritu y actuar. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cuando la fe o el don de fe empieza a moverse, hermano, esto es algo sobrenatural. Porque, hermanos, empieza a haber un sentir y una certeza tan fuerte y una seguridad, hermanos, tan, hermanos, grande, que las acciones y las oraciones que estás haciendo, tú sabes que están efectuando cosas plenamente imposibles. Ese es el don de fe en acción. Es cuando, hermano, usted puede estar orando por el que está enfermo, el que está paralítico, el que está ahí tirado, y fe actúa. Y porque Dios está diciendo, toma su mano y levántalo. Dios está poniendo en tu corazón lo que tú debes hacer. Lo haces, Dios respalda, hermanos. Y el milagro no es el don de milagros, pero es el milagro que viene de parte de Dios, porque Dios es soberano. Y Él está honrando la fe que en ese momento se está utilizando. Amén. Continuemos. Dones de sanidad. Note, dones es plural. Los dones de sanidad obran para traer una recuperación física en una forma progresiva. Amén. Pero notemos, hermanos, que esto es plural. Ahora, para mí, esto es algo que denota, hermanos, y algo que yo he experimentado y mirado, que, hermanos, diferentes hombres de Dios tienen diferentes especialidades cuando se trata, hermanos, al don de sanidad. Yo he mirado hombres que especializan en sanar a ojos ciegos, abrir ojos ciegos. He mirado hombres que son buenos, hermanos, que pueden, usted ora, mira que oran y piernas crecen. Otras personas que trabajan, hermanos, y saben cómo reprender el espíritu de cáncer y enfermedades semejantes. Y Dios los usa y por alguna razón les ha ayudado a desarrollar ese ministerio. Sea porque ellos mismos pasaron por ahí, o sea porque simplemente el Señor les ha contestado esa búsqueda de ser usado en esa área. Y déjeme añadir esto, hermano, esto es importante. Si Dios te ha pasado por algo y tú has tenido victoria espiritual, opresión del enemigo, si tú pasaste en tu juventud, tú fuiste atacado por espíritus de depresión, o tú sufriste una enfermedad, o tú sufriste algo, hermanos, espiritual en tu vida, la cual hallaste victoria sobre. Hermanos, casi siempre esa victoria no nomás es ahora para que tú la disfrutes, pero es para que tú sepas cómo trabajar en el ámbito espiritual
y ayudar a otros a salir de ahí. Amén. Así que si Dios te ha sanado de algo, hermanos, órale al Señor. Y puede ser que el Señor también te ayude, te use para sanar a otros de eso mismo que tú pasaste por. Dones de sanidad. Amén. Este es un don, hermanos, que nosotros necesitamos aprender a desarrollar y pedir al Señor que Él nos use. Amén. Y recuerde, es una forma progresiva. Juan 4:52. Juan 4:52 dice esto. Entonces Él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y ellos le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Amén. Comenzó a estar mejor. Hubo un progreso, un comienzo de una sanidad, hermano. No fue instantáneo. ¿Cuántos dicen amén? Aún añado esto. Por causa de este don, hermanos, dice que él y su familia, el hombre y su hijo, su familia, creyeron. Mira lo que pasa cuando un don, hermanos, se pone a trabajar en nuestras vidas. Dios trae fe, Dios trae salvación a vidas. Amén. Eso es el propósito de Dios. Ahora, don de milagros. Don de milagros es el poder sobrenatural para traer un cambio instantáneo, sea de sanidad o liberación al cuerpo o un impacto al mundo físico. Esto puede ser clima, lluvia, fuego, elementos. Déjenme les doy unos ejemplos. El hombre paralítico al cual el Señor le dijo, toma tu lecho y anda. Esto fue, hermano, una sanidad instantánea, así que lo llamamos un milagro. Amén. Fue en el cuerpo del hombre y no fue algo progresivo, fue instantáneo. Recordemos también cuando el Señor se subió con los apóstoles a la barca, a cruzar al otro lado. Y llegó la tormenta, hermanos, y el Señor se levantó y dijo, calla y enmudece. Y la tormenta cesó, los vientos cesaron, la agua se calmó, porque los elementos, la lluvia, hermanos, los vientos tuvieron que obedecer. Esto fue un milagro. O que de Lázaro, ya 4 días muertos en esa tumba, pero llega el Señor Jesús y le dice, Lázaro, sal fuera, y Lázaro resucitó, hermanos. Esto fue un milagro. Amén. Pero lo más precioso es lo que nos dice Juan 14:12. Cuando el Señor dice, de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Nuestro Señor ha dejado en manos de la iglesia, hermanos, que nosotros hagamos obras mayores aún. Aún esto incluye milagros, señales y prodigios que, hermanos, acompañan, que siguen a los creyentes. Y si Dios le ha dado este don, hermano, tiene que buscar desarrollarlo y hacerlo crecer. Entremos ahora a los dones de inspiración, es decir, cómo hablar como Dios. Amén. Empecemos hablando del don de diversos géneros de lenguas. Ahora, ese es un don usado para transmitir un mensaje de Dios para la iglesia en una lengua desconocida, sea humana o angelical. Ahora, esto es muy importante. Este no es el don de hablar en lenguas que acompaña la evidencia inicial de la llenura del Espíritu Santo. Todo el que recibe el Espíritu Santo debe esperar, debe anhelar, debe creer y debe, hermanos, de hablar en otras lenguas. Bíblicamente, hermanos, Hechos el capítulo 2, Hechos el capítulo 10, Hechos el capítulo 19, hermanos, nos da ejemplos de cómo, hermanos, los que creían y recibían el don del Espíritu Santo hablaban en otras lenguas. Es bíblico. Pero ese es, hermanos, eso es distinto, eso es la señal inicial. Lo que estamos hablando de ahora es, hermanos, un don de diversos géneros de lenguas. Amén. Es un don que sirve para orar por aquello que aún nosotros no sabemos o entendemos. Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros en gemidos indecibles. Amén. El Espíritu Santo nos ayuda a orar, hermanos, nos ayuda a ministrar. Amén. Este don también sirve para edificar al que ora en el Espíritu. 1 Corintios 14, 4-5 dice, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Cuando usted ora en el Espíritu, cuando usted ora en lenguas, usted se está edificando a sí mismo.
También, hermanos, el don de lenguas se necesita para la edificación de la iglesia, pero se ocupa un intérprete. 1 Corintios 14, versículo 5 dice, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Necesitamos el don de lenguas, hermanos, el don de diversos géneros de lenguas. Pero para la iglesia, hermanos, ser bendecida, se necesita la interpretación de lenguas. Y ese es el siguiente don de los dones de inspiración, la interpretación de lenguas. Esto es una revelación de la interpretación de un mensaje en lenguas para la iglesia. Amén. Son palabras que pueden variar porque es una interpretación, no una traducción, una interpretación. Y junto con el don de lenguas, estos dos operando juntos pueden ser tan impactantes como el don de profetizar, como acabamos de leer hace unos momentos. Cuando, hermanos, alguien que habla en lenguas lo interpreta o alguien más lo interpreta, hermano, es Dios hablando al pueblo. Es algo hermoso y precioso cuando, hermanos, calla el pueblo, hermanos, al escuchar esa lengua, hermanos, ese mensaje en lenguas comenzar y que llegue la interpretación, hermanos. Hermano, es algo que Dios solamente se mueve y habla al pueblo. Y algo, hermanos, que nosotros como el pueblo del Señor necesitamos procurar. Ahora, cuando uno va a hacer esto, como en cualquier don, siempre va a haber timidez, incertidumbre. Pero necesitamos aprender cómo trabajar, cómo crecer nuestros dones. Y para eso, hermanos, está el pastor de su iglesia. Cuando usted está sintiendo, hermano, este jalar en su espíritu, algo que le nace, palabras que usted no sabe de dónde están viniendo, es importante que usted comparte para que, hermano, pueda darle ese consejo y también esa oportunidad que ponga ese don a trabajar. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Ahorita lo vamos a leer concerniendo a la profecía, pero hay un lugar para que su don crezca en la iglesia. Hay un lugar para que su don se desarrolle y aún se multiplique. Lo vamos a ver en el siguiente don de profecía, pero recuerda lo que le acabo de decir. Don de profecía, el último de los dones de inspiración. Dice esto la palabra. Es una palabra revelada de exhortación, de aliento o una palabra bien dicha para el momento de necesidad. Eso es al nivel más básico cuando hablamos de profecía. Se utiliza aún en un mensaje predicado cuando este don se opera. Pero también, y más importantemente, es una revelación acerca del futuro, eventos, acontecimientos por venir. Es, hermanos, una revelación de algo, hermanos, que todavía no ha sucedido. Como los profetas que profetizaban y escribían de eventos, profecías mesiánicas, como el Señor Jesucristo iba a morir en la cruz del Calvario, como, hermanos, iba a ser el sacrificio en detalle, como Juan profetiza que va a ser los últimos días, los acontecimientos que llegaron a Israel. Todo esto, hermanos, tuvo, hermanos, un principio profético. Amén. Y eso es algún nivel más alto de la profecía. Pero por primero y por principio puede ser una exhortación, aliento o palabra bien dicha. En la iglesia de Antioquía había varios profetas los cuales sabían operar en este don. Hechos el capítulo 13, el versículo 1 al 3 dice esto. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Porque, hermanos, es la profecía, hermanos, no viene del hombre. Todo esto viene de Dios, del Espíritu Santo. Dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿No? El espíritu de profecía pudo, hermanos,
dar dirección al ministerio de Bernabé y Saulo y que era el tiempo que ellos partieran. Ahora no estaba diciendo el don de profecía ahorita qué iba a suceder, pero estaba diciendo lo que tenían que hacer. Y eso fue, hermanos, de parte de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Nosotros queremos, hermanos, saber cómo operar en cada don. Y como le mencioné hace unos momentos, el don de profecía, como cada don, necesita, hermanos, ser usado ordenadamente. 1 Corintios, el capítulo 14, el versículo 29 al 33, nos da instrucciones exactamente cómo debería el don operar dentro de la iglesia. Que no debería haber más de 2 o 3 que profetizan a una vez, que debería haber orden, paz, no confusión. Pero dice esto en especial en el versículo 31 y el 32. Dice, porque podéis profetizar todos por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Quiero resaltar eso que acabamos de leer, para que todos aprendan. Hermanos, hay un lugar para su ministerio, su don, crecer en la iglesia de Dios. No, Dios no lo diseñó de otra manera. Él quiere que el don crezca. Es un don. Un don es un regalo. Dios quiso dártelo. Dios quiso poner algo dentro de ti. Y cada miembro del cuerpo de Cristo ha sido llamado a operar en por lo menos algún don. Como el Señor que le dejó talentos a sus siervos y se fue a un viaje lejos y luego regresó. A uno le había dado 1, a otro le había dado 2, a otro le había dado 5. La cosa es que a todos el Señor nos reparte como Él quiere. Y es nuestro trabajo de buscar no el don, sino buscar a Dios. Y si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás, incluyendo el don, va a venir. Y vamos a empezar a aprender cómo trabajar y cómo usarlo. Bajo el ministerio el cual usted está en la iglesia o debajo usted está en liderazgo, Dios quiere que usted pueda dar fruto. Y los dones son para la iglesia. Amén. En conclusión, hermano, esto es un tema tan profundo y no hemos podido realmente entrar a lo suficiente profundo, pero espero que esto le haya dado un entendimiento de lo que Dios hace, de lo que Dios hace en la iglesia y de lo que Dios quiere hacer en ti. En estos últimos días, la iglesia del Señor Jesús no se va a distinguir por lo que hemos traído, hermanos, de nuevo, de tecnológico, de avanzado, de luces, de música, de bonito, hermanos, a la iglesia. Porque, hermanos, eso también existe en el mundo. Eso no va a distinguir la iglesia. Lo que va a distinguir la iglesia, la verdadera iglesia del Señor, es que sabe moverse en el Espíritu, que tiene algo que el mundo jamás va a tener, lo cual es poder y demostración del Espíritu Santo. Hagamos una oración esta tarde para que el Señor, hermanos, nos ayude a buscar que esto también sea lo que se opere y se manifieste en nuestras vidas. Señor, te doy gracias por cada hermano y hermana que nos ha acompañado. Yo sé que hemos tocado un tema que es, Señor, profundo, avanzado, pero necesario. Somos la iglesia, somos el pueblo y queremos crecer y desarrollar. Yo te pido que en cada varón, cada dama, cada joven doncella, cada alma, Señor, preciosa que se acerca a ti, que haga una sed, una hambre de buscar de ti. Dice tu palabra que anhelemos los mejores dones, Señor. Así que, Señor, no está en contra de tu voluntad que busquemos crecer y desarrollar. Está en tu perfecta voluntad que, Señor Jesús, busquemos y procuremos ser fructíferos en los frutos del Espíritu, como los dones, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor. Bendice tu iglesia y tu pueblo, Señor. Te doy gracias por la enseñanza de tu palabra, que esto sea de bendición para nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre de Jesús, en Jesus' name. Dios les bendiga, hermanos. Con el favor de Dios, más adelante deseo de llevar esto a otro nivel, pero por lo pronto, hermanos, les agradezco que esto sea de bendición. Por favor, procure hablar con su pastor. Aquí estamos, hermano. Quiero que usted crezca, pero, hermanos, es algo personal que Dios va a tener que hacer también crecer en ti primeramente. Te amo, los amamos en el amor de Cristo. Dios los bendiga. Amén.